Hola, mi nombre es Andrés Jiménez y hoy les vengo a hablar sobre este magnífico libro, Las venas abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano. Eduardo Galeano lo que quiere hacer con este libro es informar a un público, y sobre todo a un público latinoamericano que es ignorante, sobre por qué Latinoamérica es subdesarrollada o en vías de desarrollo de una forma más bonita. Si es por gracia de Dios, si es culpa de otras personas, si es nuestra propia culpa. Y es muy bueno este libro porque en vez de polarizar nos informa para tratar de darnos cuenta de qué cosas tenemos que cambiar. Y según el libro, Eduardo Galeano se basa en esto. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Ahora, no solo basándome en mi opinión de que el libro es muy bueno, el libro de verdad es muy bueno. En cada página, si ustedes se lo leen, abajo normalmente está repleto de bibliografías de donde Eduardo Galeano sacó la información, por lo que es muy veraz y no solo se basa en la opinión del escritor, sino también en bases que nos dicen otros tipos de informaciones que no sabíamos, por lo que es muy bueno y muy completo. Este libro parece un libro de aventuras, nos lleva por toda la historia de América Latina, desde que llegaron los conquistadores españoles, portugueses, franceses o ingleses a cualquier parte de América, hasta la Revolución Industrial y finalmente acaba a finales del siglo XX, aproximadamente hacia 1970. Hay que comenzar a citar las causas de por qué este rico y hermoso continente, América Latina, está sometido al subdesarrollo. Entonces podemos empezar. ¿Quiénes llegaron? Portugueses y españoles. ¿Por qué? Buscando riqueza para poder pagar su deuda. Entonces, por ejemplo, en las calles de mi propio país se escucha mucho diciendo que los españoles nos robaron. Pero es verdad que nos explotaron, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto que nos muestra Eduardo Galeano en su obra. España es como la boca que recibe alimentos, los mastica, los tritura, para enviarlos enseguida a los demás órganos, y no retiene de ellos, por su parte, más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes. Entonces hay que informarnos, señores. Nosotros estuvimos sometidos a una metrópoli pobre, que lo único que hacía era explotar nuestros oros, nuestras riquezas, para luego enviarlos a otros países, por ejemplo, Inglaterra o Francia. Ahora, también en el libro nos muestra la historia de nuestros vecinos desarrollados, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos. En el caso de ellos los colonizaron franceses o ingleses, la mayoría ingleses. Y entonces acá dice, por ejemplo, en realidad al norte y al sur se habían generado sociedades muy poco parecidas y al servicio de fines que no eran los mismos. Los peregrinos del Mayflower no atravesaron el mar para conquistar tesoros legendarios ni para explotar la mano de obra indígena escasa en el norte, sino para establecer con sus familias y reproducir en el Nuevo Mundo el sistema de vida y de trabajo que practicaban en Europa. Ellos desde el principio venían a tratar de buscar una nueva vida, en cambio acá llegaron fue a explotarnos. Hay que ver esas dos diferencias entre estos dos mundos tan cercanos. Otra causa de nuestro subdesarrollo es que la sociedad está totalmente dividida. Es una de las sociedades más desiguales del mundo, una oligarquía y un pueblo, donde la oligarquía siempre piensa solamente en ella y no le importa la miseria del resto de los ciudadanos. Pero a pesar de esto también, otra cosa que destaca en nuestro continente, en nuestro hermoso continente, es el egoísmo entre países también. Después de la independencia de los países latinoamericanos y de estar subyugados por manufacturas, bancos ingleses, el único país libre era Paraguay. ¿Y quiénes le quitaron esta libertad? Sus propios hermanos, Uruguay, Brasil y Argentina, arrebataron la única chispa de libertad y de desarrollo que tenía Latinoamérica en ese momento. Otro hecho de nuestro subdesarrollo es la desunión, se podría decir así, de nuestro continente. Por ejemplo, como grandes libertadores como Simón Bolívar, ellos querían una América unida. Para nosotros, la patria es América, pero nunca lo hemos sido. Desde que nos independizamos, por ejemplo, la Gran Colombia se dividió en 5 países y debido a esto, las grandes potencias han tomado ventaja de esto, por lo que siempre va a haber una potencia dominante en turno. Otra causa del subdesarrollo de nuestro continente es que nos creemos mejores que las otras personas cuando todos somos seres humanos que cagamos y orinamos. Por ejemplo, Galeano nos muestra que hasta 1957 en Paraguay se dice que los indios son tan seres humanos como los otros habitantes de la república. O que en un diario
argentino bramaban de ira porque un diario internacional dijo que Argentina era un país subdesarrollado. ¿Y cómo puede ser que un país culto y europeo se le ponga con la misma vara de un país tan pobre y tan negro como Haití? La corrupción también nos mata, y eso se habla también en nuestros días, pero es que viene desde antes y no solo es nuestra, también nos la impusieron otros países. ¿Cómo es posible que en 1962 Haití vende el voto a favor de Estados Unidos a cambio de un aeropuerto? Es que siendo un continente tan rico, traemos cosas de otros países. Por ejemplo, la tecnología que importamos de otras partes nos la venden más cara y como segunda mano. Nosotros somos los mismos compradores que una persona europea o norteamericana. ¿Cómo es posible esto? Tenemos que comenzar un cambio, apoyar nuestra propia economía, nuestros propios países para salir del subdesarrollo. Por ejemplo, esta camiseta, ¿ustedes creerían que puede ser de una marca norteamericana o algo así? Solo porque dice Laguna Beach, California. Pero no, es colombiana, es de nuestra industria. Por lo que hay que estar orgulloso de esto y comenzar un cambio para poder salir del subdesarrollo que nos tiene encadenados. Muchas gracias.